transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy, 23 de enero de 2017, estamos nada menos que en la Ciudad de México, así es que, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de historias fantásticas. Y bueno, también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Profesor Francisco Mendoza, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, con el gusto de estar con ustedes, amigos, con usted, licenciada, platicando de historia de México, de nuestra historia, pero ahora enfáticamente de las historias fantásticas de México. Muy bien, pues la semana pasada tuvimos algunos mensajes que ya no pudimos pasarlos al aire. Estaba en el chat, vamos a comentarlo aquí. Estaba Héctor Mendoza Chávez, que dejó un saludo, dice: buenas noches, muy buen programa. Estaba también Juan Carlos Pérez Carmona, que nos dice: durante el desarrollo del programa, el maestro Francisco comentó la historia del nombre del barrio de Tepito y de La Lagunilla. Eso me hizo recordar que hace bastante tiempo comentó que iba a hacer un programa con la historia del nombre de las calles de la Ciudad de México. Les pido por favor consideren abordar tan interesante tema en algún próximo programa. Gracias. Saludos desde Ecatepec de Morelos. Pues vecino, nosotros estamos en el norte de la Ciudad de México, vecino de aquí de nosotros. Claro que sí, estamos consultando la fuente, yo creo que la primordial, que son los textos de Luis González Obregón, consultando y haciendo un acopio porque es muy extensa la información, pero vamos a hablar de las calles más simbólicas, más representativas. Claro, muchas calles recién cambiaron de nombre, como el eje central Lázaro Cárdenas, que antes sería San Juan de Letrán y que bueno, se dividía en partes distintas, Niño Perdido, etcétera. Hablaremos de la calle de Plateros, en la Ciudad de México, y de algunas otras calles que son pues interesantes en diferentes ciudades de nuestro país, sí, como el Paseo Montejo allá en Yucatán, que es una calle preciosa, ahí el Paseo Montejo. O hablaremos de la famosa calle 20 de noviembre en Durango, que hasta hay un término que es veintear. Esto es porque era un lugar de reunión de los jóvenes para pues conocerse, etcétera, y el dicho era: vamos a veintear en la calle 20 de noviembre, y platicaremos de muchas calles pues muy conocidas, no solo de la Ciudad de México, sino de más partes de nuestro país. Con todo gusto, claro que sí. Muy bien, gracias, profesor, y pues esperaremos con gusto este tema. También nos dejó un mensaje en Facebook Juan Carlos Sus Pérez, que dice: con gran placer les envío este saludo, estimable licenciada Doris y profesor Francisco, y con esta bella imagen del Panteón de Santa Lucía de Guanajuato, mi lugar de residencia, y una pregunta. Del programa anterior, quizá me pudieran explicar este famoso dicho. Creo que esa partecita ya la leímos. Ni que 8 cuartos, muy usado por estos lugares. Pero sí, esa pregunta ya la hicimos la semana pasada. También él deja un mensaje en Spreaker, dice: excelente como siempre, y más con estas fantásticas historias, y feliz porque sí encontré mi mancha. Él sí la encontró. Qué bueno, porque alguien nos escribió, creo que la señorita Carolina, ¿verdad? Que dijo que no la encontraba, y que dijimos, bueno, hay que revisar abajo del cuero cabelludo, y es la mancha asiática, precisamente. Ajá, y dice mongólica, sí. Dice: muy buena suerte a usted, licenciada Doris y profesor Francisco, ansioso de escucharlos, aunque no en vivo, pero es un hecho que aquí me tendrán compartiendo lo mejor de mi México. Gracias.
Pues un abrazo, muchas gracias por escucharnos y como hemos dicho en otras ocasiones, nos felicitamos todos aquí en Urus Radio y con todos nuestros amigos que nos escuchan de tener una historia tan rica como la de nosotros, la de nuestro México. Bueno, también nos dejan un mensaje en Facebook que dice: amigos de Urus Radio, he escuchado con mucho interés el podcast de Historia de México que tienen disponible en iVoox y me gustaría mucho sintonizar su estación, ya que lo que he escuchado me parece una excelente opción. Mi nombre es Guillermo Espínola y aunque he buscado la manera de sintonizarlos en Facebook y Google, no he podido conectarme. ¿De qué manera podría escuchar su programación? Les agradezco la atención a estas palabras. Su amigo Guillermo Espínola, Félix Montaud. Ok, pues te mandamos el link para que sea más fácil para ti. Nos encuentran en www.spreaker.com/user/Urus Radio, ¿sí? Y pues bueno, creo que, ojalá y nos estés escuchando, si no, de todos modos, pues te voy a enviar el link. Y profesor, creo que ya nos excedimos y aparte habíamos tenido algunos problemas técnicos y nos atrasamos un poquito, así es que, ¿cómo ves si iniciamos? Acuérdese que ya nos cortan. Así Entonces, es. profesor, si iniciamos, aunque igual acá tenemos ya una personita en el chat, la vamos a saludar, que es Guadalupe Bueno y también Humberto Brigadier Solís. Saludos al profesor Francisco, a la licenciada Doris. Ajá. Claro que sí, un saludo igual, un abrazo bien fuerte. Qué bueno que están aquí en el chat. Y bueno, empecemos porque se nos va el tiempo y hay historias fantásticas de las cuales hablar. Y bueno, yo quiero regalarle esta parte de historia fantástica precisamente a la licenciada Doris. Ah, caray, porque ¿por qué? Esta historia fantástica la vivieron compañeros de ella. La licenciada Doris, déjeme decirles que es licenciada en Educación Física por parte de la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. Mi alma mater, sí. Exactamente, su alma mater, licenciada. Pues bueno, esta historia fantástica sucedió en junio de 1977, cuando había aproximadamente 300 alumnos que iban a hacer su examen de admisión a la Escuela Superior de Educación Física de aquí de la Ciudad de México y estaban afuera, esto es a la altura del Palacio de los Deportes, estaban afuera estos 300 interesados en ingresar a esta escuela, la ESEF. En ese tiempo era la ENEF, Escuela Nacional, después sería ESEF, Escuela Superior. Y de pronto miraron al cielo y vieron dos objetos brillantes, ¿sí?, que estaban cruzando el cielo de la Ciudad de México. Lo sabemos porque, bueno, por todo lo que sucedió después, que les vamos a platicar, y se entrevistó a muchos alumnos del ESEF que fueron testigos de estas luces, pero lo que llamaba la atención es que una luz era más grande y no era completamente esférica, sino un tanto alargada esta luz, y la otra rebasa a la más grande, la rebasa en el cielo, cruza la Ciudad de México, pero al mismo tiempo en Villacuapa, que es parte del centro sur de la ciudad, o sí, ya más cargado al sur de la ciudad, para los que no son de la Ciudad de México, es ya la salida hacia Cuernavaca un poco. Resulta que estaban filmando una película que se llamó Picardía Mexicana, dirigida por Abel Salazar. Ustedes recordarán, Abel Salazar hizo muchas películas de vampiros en México, con el señor Germán Robles, pero también acuérdense de aquella película de Los Tres García, ¿sí?, donde interpreta a uno de los nietos de Sara García junto con Pedro Infante. Entonces, él era el director de esta película y estaban esperando el amanecer en la Ciudad de México para hacer una toma, cuando de pronto miraron en el cielo, estaban en una azotea y miraron el cielo y vieron perfectamente cómo cruzaban estas luces. Entonces, ¿por qué la mención? Porque tenían las cámaras listas para la grabación y eran cámaras de cine, esto es de 35 milímetros. Este tipo de objetos que se han avistado en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos,
pues nunca se había hecho una toma en una película ya profesional totalmente. Y él es el señor Abel Salazar, actor mexicano y director en ese tiempo, quien hace la primera filmación. Lo que los chicos del ESEF ven en el norte de la ciudad, ellos lo pueden ver en el sur y lo filman. Es una grabación de 30 segundos, la primera grabación profesional de uno de estos objetos, ¿sí? Y que después estos objetos van hacia la ciudad de Puebla. Y uno de esos objetos, el más pequeño, de pronto cae y choca contra la Sierra de Puebla, ¿sí? Hasta ahí todo va, digamos, la parte histórica es real. 300 jóvenes del ESEF lo vieron, se grabó en una película profesional, ¿sí? 1977, y ya después entramos a la parte donde se mezcla la leyenda con la historia, ¿sí? Porque dicen que después de que cayó este objeto, llegó personal del ejército mexicano a acordonar la zona. Eso también es real, es histórico. Pero después ya no podemos comprobar el que algunos habitantes han dicho que después apareció gente extranjera. Ellos lo atribuyen a gente de la NASA, que el ejército mexicano no entró a la zona, solamente la acordonó, y que entró gente de la NASA a recuperar los restos de este objeto que había chocado en la Sierra de Puebla y que está perfectamente documentado. Posteriormente, ya cuando levantaron los restos, se fueron, dicen que los restos fueron llevados a los Estados Unidos. Obvio, estamos hablando de un objeto volador no identificado, ¿sí? Que no por esto lo estamos diciendo que son marcianos o venusinos, simplemente era un objeto volador que no se había identificado, un ovni, ¿sí? Dicen que se encontraron algunas pedacerías todavía y que se le hicieron algunos análisis y se descubrió que estaban hechos de una aleación, que sí eran metales que existían en la Tierra, pero en una aleación que nadie en la Tierra tenía. O sea, nadie en la Tierra la había puesto en práctica y que era una aleación pues un poco difícil de conseguir. Posteriormente el gobierno norteamericano declararía que era una nave soviética, un satélite soviético, si mal no recuerdo se llamaba Cosmos 799, algo así era el nombre de esa nave, que era la que se había sido como un lanzamiento fallido porque sí llegó a entrar a la atmósfera de la Tierra, pero rápidamente cayó y que fue el objeto que se vio caer en la ciudad de Puebla, aunque el objeto más grande no cayó, ese desapareció, sí, y solamente el objeto pequeño cayó. Y que, bueno, eso dicen los norteamericanos. Entonces surgió esto, porque está documentado, insisto, con una película profesional, por lo menos el paso por los cielos de la Ciudad de México, de que sí era un objeto volador no identificado. Insisto, no podemos decir estaba tripulado, etcétera, etcétera. Y les vamos a decir cuál es nuestra opinión. Respetamos mucho la opinión que tengan todos ustedes, ¿sí? Pero queremos compartir nuestra opinión. Yo particularmente sí comparto un tanto lo que dijo el gran Carl Sagan, que decía que no era posible que estuviéramos solos en el universo y que seguramente allá afuera la vida brotaba por todas partes, pero que nosotros no la habíamos identificado. Yo igual pienso que no estamos solos en el universo, pero también yo no creo que cada 30 minutos esté bajando un ovni al planeta y que parezca esto una autopista, la autopista de Querétaro, por ejemplo, y que así parezca el planeta de tantos avistamientos ovnis. Yo no lo creo. Yo creo que hay confusiones, yo creo que, como sucede mucho con los aviones, sobre todo cuando cruzan la zona de Campeche, que se ven extrañas luces, y estas luces son conocidas por los marinos desde hace muchísimo y se llaman las luces de San Telmo, y que se provocan por estática en la fricción del metal con las capas atmosféricas, y se ven unas extrañas luces. Entonces se ven muchas cosas en el cielo, pero también no puedo negar que hay vida. Yo no me atrevería a negarlo, que hay vida, y no dudo que alguna vez hayan podido venir. Sí, también el ser humano ha podido mandar ya seres humanos a la luna, inclusive las naves viajero que ya salieron de nuestro sistema solar y que se lanzaron al universo. Entonces yo también creo que alguien pudo haber venido o no puedo decirle a alguien o algo, pero quizá tuvimos alguna visita. Pues sí, no lo dudo, sí, creo que hay vida, pero insisto, cada 15 minutos estar viendo un ovni en diferentes partes del mundo, pues no, yo creo que ya se hubiera dado un contacto. Es una opinión personal y respetamos las opiniones que tengan los demás, y más que nada me preocupa esta parte, por lo siguiente, porque a principios de los años de los 50, aquí va otra historia fantástica. Ajá. A principios de los años de los 50,
se comienzan a hacer a construir lo que sería la ciudad universitaria. Y sabemos que la ciudad universitaria de la Ciudad de México está en el sur, en la zona del Pedregal de San Ángel. Y esa zona se le conoce como el Pedregal porque son los restos, ¿sí?, de la lava que arrojó el volcán Xitle. Y que de hecho ahí se descubre cuando se están hay un monumento, hay una pirámide, ¿sí?, un montículo piramidal circular que se cree que fue de los primeros pobladores que estuvieron en el Valle de México y que quedó prácticamente sepultado por la lava. Hemos tenido oportunidad de estar ahí en Cuicuilco, sí, que son los patios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que bueno, todo eso fue tapado por la lava del Xitle. Cuando se estaban haciendo excavaciones para construir la ciudad universitaria, de pronto encontraron en lo que es la zona ecológica, esto es histórico, en la zona ecológica de Ciudad Universitaria, encontraron ciertos objetos y algunas pinturas, bueno, no pinturas, dicen que eran unos grabados, eran unos extraños grabados con imágenes humanoides y objetos metálicos dentro de las excavaciones que estaban haciendo. En esa zona hay muchas cuevas y ahorita vamos a hablar de otro caso extraordinario, ¿sí? Y comentan que intervino inmediatamente el ejército, se acordonó la zona, y que un teniente del ejército se acerca a querer tomar una de estas piezas metálicas y pues cayó muerto al instante. Esto lo ocultó durante mucho tiempo el gobierno de México. Las piezas fueron llevadas no sé a dónde, fueron desmontadas y llevadas con todo resguardo, pues por seguridad, porque había ocasionado la muerte de un teniente, para hacer el análisis respectivo, pero nunca se ha entregado un reporte como tal. Se le conoce como el caso Xitle, precisamente, y no hay mucha información al respecto, pero de que sí encontraron algo raro. Pero ahora aquí les va la otra parte, ya que hablamos de estos dos casos, el caso Puebla y el caso Xitle. De esto ya hemos platicado aquí en Urus Radio. Se habla mucho de los túneles que existen debajo de la Ciudad de México. No olvidemos, tenemos un amigo geólogo, ya hace tiempo que no nos vemos con ese amigo, que nos decía que en todo lo que es el Valle de México tenemos alrededor de 50 volcanes, y que muchos simplemente los vemos como cerros que están alrededor, pero que realmente son volcanes. Tenemos el Ajusco, tenemos el Xitle, tenemos varios que son originalmente, insisto, volcanes, y que son alrededor de 50. Y alguna ocasión, cuando estaba haciendo erupción el Popo, que fue el tiempo que cayó ceniza en la Ciudad de México, platicábamos con este amigo geólogo y le decía, oye, es que donde explote con fuerza el Popo, pues va a ser un desastre. Dice, no. Dice, la verdad, ojalá explote el Popo. Le digo, caray, ¿por qué? Fue cuando me explicó y me mostró un mapa donde decía, mira, aquí todo esto es una zona volcánica y debajo, ¿sí?, están unidos todos los volcanes por cavernas. Dice, si por algún motivo esta lava que va a salir del Popocatépetl no pudiera salir, se taponeara el cráter del Popocatépetl, existe el riesgo de que la lava se mueva por dentro de los túneles que hay debajo de la Ciudad de México, ¿sí?, porque es como calcáreo el fondo de la Ciudad de México. Dice, y podría explotar en algún volcán ya extinto, podría reventar de nuevo el Xitle, ¿sí?, o volcanes que están a la altura de Iztapalapa, podrían reventar, que sería peor todavía, porque sería en plena Ciudad de México un volcán. Dice, lo mejor que puede pasar es que esa lava, esa presión, salga por el Popocatépetl y no en plena Ciudad de México, que sería un verdadero desastre, ¿sí? Entonces, esto confirma algo que desde hace mucho tiempo se ha comentado. Yo quiero tomar en cuenta, ustedes, por favor, vamos a recordar a un gran ingeniero mexicano, el ingeniero Heberto Castillo. El ingeniero Heberto Castillo, aparte, bueno, de ser un gran ingeniero, de tener varias construcciones muy renombradas, durante el movimiento del 68, él encabezaba el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, él encabezaba a los maestros, ¿sí? Por cierto, él fue maestro en la Facultad de Ingeniería de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿sí? Bueno,
Pues el maestro Alberto Castillo, él encabeza al CNH la parte de los maestros. Y recordemos que Ciudad Universitaria fue tomada por el ejército en septiembre de 1968, cuando la famosa toma pues de Ciudad Universitaria, que se viola la autonomía universitaria. Si leemos el libro de Alberto Castillo, de Si te agarran te matan, ¿sí? Que lo podemos encontrar en cualquier librería, ese libro, donde él narra lo que él vivió como líder del CNH durante el movimiento del 68. Él nos va a decir, ahí tenemos el libro a la mano, donde nos platica el maestro Alberto Castillo que él estaba a resguardo, ¿sí? Insisto, él encabezaba a los maestros a resguardo de Ciudad Universitaria y que le tocó, ¿sí?, la toma de Ciudad Universitaria por medio del ejército mexicano. Si nosotros leemos detenidamente el escrito de Alberto Castillo, nos dice, dice, toda la gente piensa que entraron por las calles, por Avenida de la Imán, por las diferentes calles, dice, y no, dice, los soldados parecía que brotaran de las piedras de San Ángel. Y el maestro Alberto dice, ahí comprobé que efectivamente hay túneles debajo de la Ciudad de México, y el ejército lo sabe, y el ejército metió los soldados a Ciudad Universitaria por medio de los túneles. El mismo ingeniero Alberto Castillo, que no tiene muchos años que falleció, él mismo lo afirma. Durante muchos años se ha negado la existencia de estos túneles, pero basta ver de que estos túneles eran conocidos desde la época prehispánica. De hecho, los túneles de la Ciudad de México, debajo de la Ciudad de México, son conocidos algunos de ellos como las entradas al Mictlán, las entradas al lugar de Micantecutli. Y según las crónicas, Moctezuma, al saber la llegada de Cortés, ¿sí?, se esconde, dicen las crónicas que se esconde en el Mictlán, que fue a hablar con Micantecutli para pedirle que se llevara a estos invasores, y utilizó la entrada al Mictlán que se encuentra en Chapultepec. Bueno, les platicamos, y vamos bien rapidito. Bueno, en finales de la década de los 70 se empieza a construir el metro de la Ciudad de México. Pueden ustedes ver en cualquier hemeroteca que la traza original del metro de la Ciudad de México va como está ahorita del metro Zaragoza, bueno, ya se amplió a Pantitlán, y llegaba hasta el Auditorio Nacional. Pero justo cuando la excavación se estaba haciendo a la altura de Chapultepec, de pronto, ¿sí?, un camión de volteo se hundió, o sea, se reventó el techo de una gruta que, según dicen, no se sabía que estaba, se revienta y se va con todos los trabajadores, y hubo bastantes muertos el camión de volteo pues estaba cargado de cemento, estaba muy pesado el camión, rompe el techo de una gruta y se hunde por completo. Y ahí reconocen que esa parte de Chapultepec estaba llena de grutas, que está hueca abajo, y deciden desviar la ruta del metro y ya no llevarla hasta Auditorio, sino se la llevan hasta Observatorio, Tacubaya y Observatorio, ¿sí? Por eso ustedes vean el mapa del metro y vean esa desviación de que casi va en línea recta, cruza el centro de la Ciudad de México casi a la altura de Pino Suárez y después da la vuelta, ¿sí?, en Chapultepec da la vuelta hacia el sur. Y es debido a eso. Y hasta el día de hoy, todavía, si ustedes van a Chapultepec, si ustedes, se los explico así rápido, si ustedes ubican el monumento a los niños héroes, el hemiciclo a los niños héroes, detrás del hemiciclo, párense enfrente del hemiciclo, detrás del hemiciclo está la entrada a Chapultepec, una de las entradas a Chapultepec, la que da precisamente a la Casa de los Espejos. Bueno, crucen ustedes la entrada a Chapultepec, crúcenla. Ya entraron ahí, a la zona de Chapultepec. Del lado derecho van ustedes a observar la carretera que sube hasta el castillo. Van a ver casi de frente la Casa de los Espejos y del lado derecho la carretera que sube al castillo de Chapultepec. Del lado izquierdo empiecen a caminar, no hacia el castillo, sino hacia el otro lado, del lado izquierdo, y van a encontrar como una vereda perfectamente adoquinada, o sea, es un paso oficial, pues, una vereda más o menos como de unos 3 metros, un camino de 3 metros de ancho, no es muy ancho, de 3 metros, todo adoquinado, con banquitas que se ven antiguas de la época porfirista.
Como curiosidad, cuando vayan por ese camino que va a empezar a bordear el cerro, miren de su lado derecho, y de su lado derecho van a ver unas piedras que forman parte del cerro de Chapultepec con grabados prehispánicos. Se los comento porque, como curiosidad, es la única imagen que se conserva de Tlacaelel. Es la única. No hay otra imagen de Tlacaelel más que la que está grabada ahí en las paredes del cerro de Chapultepec. Bueno, ya observaron ahí, sigan ustedes caminando. Siguen caminando y de pronto del lado izquierdo van a encontrar un pequeño monumento que está con una reja. Este es el monumento original, ¿sí?, de los héroes de Chapultepec, de la defensa de 1847. Ese es el monumento original, que por cierto ustedes se pueden ver los nombres de los que murieron y de los que quedaron heridos. Ahí nos encontramos, por ejemplo, a Manuel Miramón, ¿sí? Miramón, que fue uno de los niños héroes, aunque él no murió, ¿sí? Y después fue presidente de México, y luego murió con Maximiliano en el Cerro de las Campanas, y enemigo de Juárez, etcétera. Ahí está el nombre de él. Es un monumento que manda hacer Porfirio Díaz, ¿sí? Bueno, sigan ustedes caminando, y de pronto ese camino termina, y van a encontrar una plaza muy grande. Esa plaza, ahí se encuentra el monumento al Escuadrón 201, a nuestro escuadrón aéreo que fue a pelear a las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, y un árbol, un agüehuete enorme que se le conoce como el agüehuete del sargento, ¿sí? A un lado del agüehuete, van ustedes a notar una cerca de alambre, alta, como de unos 2,5 metros, y más o menos en forma de cuadro. Bueno, no se puede pasar dentro de esa cerca, y dentro hay como carrizos que impiden un poco la vista, pero si ustedes se acercan a la reja e intentan observar entre los carrizos, van a notar que lo que está cercado es un agujero, un gran agujero, es lo que está cercado, y por seguridad no se permite que la gente entre ahí. Pues bien, ese agujero es la entrada al Mictlán, ¿sí? Es la entrada que utilizó Moctezuma para ir a ver a Micantecutli. Entonces, pero realmente, bueno, es parte de la tradición, porque les digo, los túneles los conocen desde la época prehispánica. Y alguna ocasión Pierre Gutiérrez Tibón, en su libro la historia del verdadero nombre de México Tenochtitlan, de Pierre Gutiérrez Tibón, en sus primeras páginas dice que él pudo bajar y que se encuentran ahí algunas placas conmemorativas de obras de desagüe de la Ciudad de México, etcétera, pero que él sabe que dentro hay construcciones prehispánicas. Hay varias construcciones prehispánicas, pero como digamos, es tan peligroso, no olvidemos que un camión se vino para abajo, o sea, es un lugar muy peligroso, no se permite la entrada, ¿sí? Que se necesitaría sacar un permiso al gobierno de la Ciudad de México, y que inclusive espeleólogos serían los que tendrían que bajar. Esto es gente especializada en andar en cavernas, para poder bajar y entrar a los túneles donde Gutiérrez Tibón afirma que hay construcciones prehispánicas. Entonces, de que los túneles existen. Se ha dicho mucho que hay túneles que comunican Santo Domingo, que está en el centro de la Ciudad de México, con Catedral, ¿sí? Y que de Catedral a Palacio, y que muchos túneles cruzan debajo de la Ciudad de México. Dicen que es mito, que es una leyenda. Pero ¿qué creen? Que así como es mito y leyenda esto, dicen, también era mito y leyenda los famosos túneles de la ciudad de Puebla. Por muchos años se dijo, no es cierto eso de que hay túneles abajo de la ciudad y que comunicaban a los conventos y al Palacio de Gobierno de Puebla. Eso es un mito. Señores, es más, me acabo de enterar de que ya, nosotros lo anunciamos en Urus Radio hace como 3 años, de que ya era oficial el Gobierno de Puebla, había hecho oficial que sí había túneles debajo de la ciudad y que los iban a remodelar para hacer paseos turísticos tipo los túneles de Guanajuato. Nosotros lo anunciamos porque lo anunció el gobierno poblano. Pues ya lo puedo anunciar. Hacía tiempo que no buscaba yo la información, pero como estábamos preparando este programa, busco la información. Resulta que ya están los tours. Sí, así ya es. hay tours para visitar los túneles de la ciudad de Puebla, que por décadas y décadas dijeron que era un mito, que no existían, que eso era una mentira. Pues ya hay tours para visitar los túneles, y yo con todo gusto, la próxima vez que vaya a Puebla, claro que voy a ir a conocer los túneles poblanos. Iremos, profesor. Así es. Entonces lo mismo dicen
dicen de los túneles de la Ciudad de México. Claro que están los túneles. Nosotros le creemos al ingeniero Alberto Castillo que dice, los soldados saliendo entre las piedras ahí en San Ángel cuando la toma de Ciudad Universitaria. Claro que se lo creemos. Claro que creemos a nuestros antepasados cuando dicen, Moctezuma se metió al Mictlán ahí en Chapultepec y ahí está la boca del Mictlán, la boca del túnel. Lo podemos ver, ya les narré cómo llegar hasta ese mismo lugar. Entonces, son historias fantásticas, pero que algunas de esas son reales. Se nos está yendo el tiempo y yo quisiera comentar otra historia extraordinaria. Ay, no sé si nos dé tiempo, es que este es un poquito... 15 minutos, profesor. 15 minutos, a ver, 13 minutos. Bien, en 1572 llegan a México los primeros 14 frailes jesuitas. Recordemos que en 1522 llegan los primeros franciscanos y a partir de ahí llegan diferentes órdenes religiosas a México. Llegaron los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los dieguinos, órdenes también de mujeres, las carmelitas descalzas, las clarisas, y van llegando muchas órdenes religiosas. Entendemos que cada orden religiosa tiene un motivo por el cual fue formada, para atender enfermos, para cuidar presos o darle la fe a los presos, como misioneros, etcétera, otros nada más para la oración. Cada orden religiosa tiene un objetivo, ¿sí? En 1530 y tantos, se le conoce como santo, Ignacio de Loyola, funda la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, cuyo objetivo fue la educación. El objetivo fue la educación y la preparación sacerdotal para hacer misiones. Ese es el objetivo de la Compañía de Jesús. En 1572 llegan los primeros 14 jesuitas a México. A ver, esto que les acabo de decir es oficial. Esto es extraoficial, pero tenemos fuentes fidedignas para comentarlo. De hecho, se considera que los jesuitas, su principal enemigo, lo vamos a decir un poco coloquial, pero su principal enemigo es el mal, el diablo, ¿sí? Es su principal enemigo. Por lo tanto, ellos van a adquirir conocimiento para poder enfrentar. A ver, lo explico de otra forma. Por ejemplo, llegaron los franciscanos y de pronto veían códices y veían ídolos y decían, esto es cosa del diablo, y los quemaban. Y así acabaron con gran parte de nuestra historia. Los jesuitas no. Los jesuitas los estudiaban. Los jesuitas los conseguían, aprendían de todo esto, porque uno de los preceptos de los jesuitas es, para poder atacar el mal hay que conocerlo. Entiéndase, no practicarlo, sino conocer el mal. Entonces los jesuitas, de ahí que ellos han puesto tantos colegios, tantas universidades, y una de las universidades más prestigiosas de México, pero igual muy cara, pues es la Universidad Iberoamericana, la Ibero, que está formada por jesuitas, y grandes universidades del mundo son jesuitas, porque ellos ven mucho la parte de la educación, del conocimiento. Pues bien, los jesuitas, para conocer el mal, encontraron, escuchen ustedes, escuchen, licenciado, qué historia tan fantástica. Si nosotros leemos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, ¿sí? De la Biblia, van a decir, ¿y ahora qué van a sacar? ¿Qué tiene que ver la Biblia y el Apocalipsis? Pues dice que en el Apocalipsis, esto es en el fin, aparecerá una bestia que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos, y que esta bestia tiene un número de hombre, que es el 666, y que la marca de la bestia estará en la mano y en la frente de todos sus seguidores, ¿sí? Así dice, no me sé los textos bíblicos de memoria, pero a grosso modo eso es lo que dice y habla del 666. Pues bien, ¿qué creen ustedes, amigos? Que los amigos jesuitas encontraron que la bestia del Apocalipsis estaba en México. Un pretexto más para acabar con nuestra cultura, ¿sí? Porque aquí habían encontrado el 666. Yo sé que algunos de nuestros amigos están riendo ahorita, igual yo me reí cuando lo leí, pero me quedé un poco pensativo, sigo riéndome, pero un poco pensativo porque dije, a ver, ¿dónde fueron a encontrar, ¿sí?, el famoso 666 en México? Pues mire, el 666 lo encontraron sumando las edades de todos los tlatoanis, desde Acamapixtli, ¿sí?,
pasando por Tizoc, Huitzilihuitl, Izcoatl, Moctezuma I, Alzayacatl, etcétera, hasta Moctezuma. No contar la edad ni de Cuitláhuac ni de Cuauhtémoc, sino de Acamapixtli a Moctezuma, que fueron 9 tlatoanis, las edades de ellos dan 666. Por lo tanto, dijeron los religiosos, vean, ellos eran el símbolo del diablo, los emperadores mexicanos, ¿sí? Entonces, bueno, es de dar risa, pero qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pues no solo terminaron ahí. De pronto subieron, me imagino que a la Jusco, el tiempo que todavía existía el lago de Texcoco, y descubrieron, ¿sí?, que no, que la bestia del Apocalipsis era el lago de Texcoco. Sí, aunque se rían, ellos dijeron eso. ¿Por qué? Recordarán ustedes que el nombre de México, el nombre real es Mexico, que significa en el ombligo del lago de la luna, porque decían que la forma del lago de Texcoco era la forma de un conejo, Mextli, ¿sí? Y que está dibujado también en la cara que vemos de la luna, tiene la forma como de un conejo, una parte oscura. Ustedes veanle, tiene la forma de un conejo, y a eso se parecía la laguna o el lago de Texcoco. Por lo tanto, nuestros antiguos mexicanos decían que era un conejo y que era la luna. Por lo tanto, Tenochtitlán estaba en el ombligo del lago de la luna. Pero resulta que alrededor había 7 culturas o 7 tribus distintas, las famosas 7 tribus nahuatlacas, ¿sí? Y que habían fundado en su conjunto 10 ciudades. Entonces tenemos alrededor Tacuba, tenemos Azcapotzalco, tenemos Texcoco, Chalco, Xochimilco, Iztapalapa, Tlatelolco, Tenochtitlan, etcétera. Entonces ahí encontraron que esa bestia que en el Apocalipsis dice que es una bestia como dragón, algo así, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es 4 cabezas con un cuerno y 3 cabezas con 2, ¿sí? Era la laguna de Texcoco, el lago de Texcoco, con los 7 pueblos o tribus nahuatlacas que llegaron, que fundaron 10 ciudades. Entonces imagínense dónde fueron a encontrar a la bestia del Apocalipsis. Lo que es buscar la bestia del Apocalipsis, se los voy a explicar. A ver, si ustedes tienen pluma ahorita, tienen pluma y lápiz, ¿sí?, les voy a pedir por favor que escriban la siguiente palabra. Si se trata de encontrar 666, escriban la siguiente palabra. Con V, escriban la palabra vicarius. Esto es V-I-C-A-R-I-U-S. Vicarius. Después escriban la palabra Fili. F-I-L-I-I. Fili. Vicarius Fili. Y luego la palabra Dei. D-E-I latina. ¿Sí? Vicarius Filii Dei. Está en latín. ¿Sí? Pues bien, si ya le escribieron, si no, pueden oírlo en la repetición del programa para irse más despacito. Está en latín. ¿Qué quiere decir Vicarius Filii Dei? Es el vicario del Hijo de Dios. ¿Sí? Vicarius, el que anuncia, el que anuncia al Hijo de Dios, Filii Dei. Esto significa en latín. ¿Quién es Vicarius Filii Dei? El Papa. El Papa es Vicarius Filii Dei. ¿Sí? Y vemos muchas imágenes de los papas y esculturas que abajo dice, no sé, Giovanni, no sé qué, Vicarius Filii Dei. ¿Sí? Es el vicario del Hijo de Dios. Ajá. Bueno, si ustedes tienen la curiosidad, ahora transporten las letras de Vicarius Filii Dei, ¿sí?, en números romanos. Vicarius, la V, 5, la I es 1, la C es 100, A, R, luego otra I, que es 1, la U, que es como una B, ¿sí?, V, es 5, la S no tiene nada, la F 50, la I 1, la L, la F nada, qué error, la F nada, la I 1, la L 50, otra I y otra I, que son 1 y 1, luego la D, de Dei, 500, la E que no tiene nada, y la I que vale 1. Súmenlo todos ustedes, y resulta que la palabra Vicarius Filii Dei nos da 666.
Así es que, señores, si ustedes dicen que nuestros antiguos mexicanos eran la bestia, sí, porque las edades de los tlatoanis sumaban 666 y eran la bestia, pues señores, nosotros se las regresamos porque el vicario, sí, del Hijo de Dios, que es el Papa, también suma 666. Entonces también ustedes son la bestia, señores, así de plano. Y bueno, podemos jugar mucho con esto. Es más, se llega a la exageración. Licenciada, se llega a la exageración. Juan Gabriel murió el 27 de agosto de 2016. ¿Sí? 2 más 7 nos da 9, que invertido es un 6. Él muere en 2016, que acaba con un 6. Y muere de 66 años. Y ya andan diciendo que él era la bestia del apocalipsis. Hágame favor, o sea, ¿hasta qué punto llegamos o sea, de veras, esto es terrible? A fanatizarnos. Decir que Juan Gabriel era la bestia también. Pues la podemos buscar y en todas partes la encontramos. Claro, ellos voltearon un 9 en un 6 y la encontramos, ¿no? Entonces, pero son historias fantásticas de México. Haber dicho que los tlatoanis o que el lago de Texcoco eran la bestia del apocalipsis. Y bueno, estamos llegando al final, ya no podremos platicar otra, pero la próxima semana, ahora sí terminaríamos esta serie, porque tenemos que hablar del simbolismo que tiene México con el Tíbet, y que se da en los años 50, son hechos muy curiosos con el Tíbet, y platicaremos la semana que entra de la zona del silencio, allá en Durango, que también se hablan muchas cosas de la zona del silencio, que son historias fantásticas en México, y hablaremos del mito de Quetzalcóatl, ¿sí? De que los mismos españoles cuando llegan afirman que era el apóstol Santiago el que había venido a México, ¿sí? Y hablaremos bueno, de otros casos fantásticos en nuestra historia. ¿Qué le pareció todas esas historias, licenciado? Profesor, como siempre, súper interesantísimas. Algunas cosas pues yo también ya las conocía. Según entiendo que también esos túneles que están en la Ciudad de México también tienen que ver con catedral y esto, o no sé, profesor, ¿será? Sí, bueno, muchos han dicho que los túneles que están llegan a Palacio, porque Palacio Nacional era el Palacio Virreinal, y que comunican a catedral y que comunican a algunas de las principales iglesias de la Ciudad de México, que de hecho están un tanto derruidos. Esos túneles sí es peligroso, pero vamos, es como un secreto de Estado, pero que el ejército sí maneja esta información. Y hay otra entrada a los túneles que está en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Hay otra entrada a esos túneles, y dicen que hay varias entradas en la Ciudad de México, pero que esto es un secreto de Estado, ¿sí? No, y dejen que el profesor se sabe también una historia fabulosa, pero bueno, eso esperemos que nos lo cuente, a lo mejor ahorita en sus anotaciones, si lo puede escribir, del demonio que existe también, profesor, de la Ciudad de México. Bueno, es una historia fantástica. En el año 1600, si mal no recuerdo, no porque estuviera yo ahí, aclaro, sino porque lo he leído, 1621 al 24 se dio la gran inundación de la Ciudad de México, y se le realizó un exorcismo por parte de los dominicos, que eran los únicos autorizados para hacer estos exorcismos. Se le hizo un exorcismo a la Ciudad de México, y hay una historia que sí, con todo gusto la platicamos la próxima semana, donde hablaremos de este demonio que estuvo a punto de destruir la Ciudad de México y que todavía existe y que está guardado en una caja ahí en Catedral Metropolitana. Y platicaremos de este exorcismo y de todo esto, otra historia fantástica, claro que sí, licenciado. Que de hecho todavía está, profesor, en el tintero también, pues más bien una cita con los que quieran participar en una guía, sí, una guía que pues le pedimos al profesor que nos hiciera al centro histórico, así es que quien se apunte, sí, váyanos diciendo para ir haciendo ya la cita con el profesor, porque es una persona muy muy ocupada, entonces pues vamos a sacarle un día, un ratito para que nos explique algunas cosas de nuestro centro histórico. Y pues bueno, antes de irnos vamos a saludar también a las personitas que están en el chat, que es Luis Alejandro, dice que hola, buenas noches. También Nicandro Andrade dice buenas noches, un poco tarde, pero aquí estoy. Humberto Brigadeiro decía que también dice
como siempre, es un placer escucharlos. No, pues un abrazo para todos ellos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya nos quedan pocos segundos, licenciada. Sí, muy poquitos segundos. También usted hablaba acerca de que, bueno, a veces se ven cosas en el cielo, pero también a veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, podemos ver que es la Estación Espacial Internacional, profesor. Entonces, a lo mejor la podemos confundir. Y bueno, creo que ya nos vamos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, todavía no nos cortan. Miren, todavía seguimos. Pero ya seguramente antes de un minuto nos van a cortar, así es que pues los esperamos el próximo lunes. Cualquier situación, cualquier duda, comuníquense con nosotros, que estén muy bien. Ya saben, en nuestro correo, en Facebook, en iVoox, estamos también en iTunes. Hasta luego.